orar por ti y Sí, comenzamos. Padre, gracias te damos por nuestro hermano Mark, gracias por la disposición, Señor, que has puesto en su corazón de servirte, de ser de bendición, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia. Te ruego, Padre, que infundas en él palabras de aliento y que pueda hacer una predicación fiel a tu palabra, Señor. Así sea. Que seas tú hablando por medio de él y usándole para bendecir, corregir y exhortar nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Eddie. Buenas tardes. Por poco dije buenos días, porque estoy acostumbrado a predicar en las mañanas en las iglesias. Pero me encanta conocer a vosotros, lo que ya he conocido y algunos nuevos, hay algunas nuevas caras que veo por ahí. Llévame a la roca más alta que yo. Es lo que nos acaba de leer William, ¿verdad? Uno de mis versículos favoritos de los Salmos, porque, bueno, ¿qué implica? Implica que hay una roca más alta que yo, más que implica, es lo que dice, pero implica yo no tengo todas las respuestas, ni tengo que tenerlas, ¿verdad? Y cuando no las tengo, o tengo problemas, o reconozco mis fallecimientos, tengo que acudirme a Dios mismo, y Él es más alta que yo. Y precisamente de esto quiero hablar hoy, del descanso en el Señor. No es tal vez el descanso que pensamos cuando pensamos en descansar, después de trabajar todo una semana, llegar al fin de semana y caer, o un día del fin de semana tal vez, y caer tumbado en la cama. No es este tipo de descanso, es algo mucho más profundo. Por cierto, tengo un amigo en los Estados Unidos que es pastor y puso en su Facebook una pregunta. ¿Qué tipo de cansancio te afecta hoy día? Y recibió varias respuestas. Voy a leer algunos. Estoy cansado de estar desarreglado. Cansado de sentirme solo. Cansado de ver y conocer las cargas que otros llevan. Cansado de compararme con los demás. Cansado de no cumplir con las expectativas de los demás. Cansado de los sentimientos ansiosos. Cansado de que la gente haya perdido su sentido de la humanidad. Cansado de falta de compasión por los demás. Cansado del miedo a lo que sucederá cuando ya no pueda trabajar. Cansado de sentirse distante de Dios, cansado de luchar para encontrar la motivación para perseverar, cansado de estar cansado. Y hay muchos más. Y hay muchas razones para el cansancio, ¿verdad? Más allá del cansancio físico. Hay cansancio emocional, hay cansancio espiritual también. Por eso el Señor nos manda descansar en Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el descanso en la Biblia? Algunas ideas son ausencia de guerra, eso tal vez será obvio. También ausencia de temor, ausencia de ansiedad, pero más que todo esto y más es la presencia de Dios. Descanso en Dios implica la presencia de Dios. Y seguridad y paz hasta la muerte, dice Apocalipsis 14:13. Paz hasta la muerte. Esto es descanso real, reposo en el Señor. En la vida actual hay ritmos y se puede ver como un péndulo así, y el ritmo que entendemos generalmente en el occidente es
de trabajar. Todos tenemos trabajo. La Biblia enseña que el trabajo es bueno y que debemos trabajar, ¿verdad? Entonces trabajamos y después descansamos. Eso es el patrón que nos da el occidente y nuestras culturas. Pero no es el patrón bíblico. El patrón bíblico es que descansamos en el Señor para poder trabajar bien. Si leemos en los primeros capítulos de la Biblia, encontramos la historia de la creación. Y dice que Dios creó el mundo en 6 días y trabajó y trabajó y trabajó y todo era bueno. Y el séptimo día descansó, ¿verdad? ¿Qué creó el día sexto? El hombre. Entonces, por implicación, ¿qué hizo el hombre el primer día de su existencia? Descansó. Anduvo en el jardín con Dios. Pasó tiempo con Dios. Y por cierto, dice la Biblia que Dios santificó este día, el séptimo día. ¿Verdad? Y la Biblia habla mucho del reposo en el Señor, del día sábado, etcétera, etcétera. Jesús habló mucho de esto también y de la mala aplicación de esto de parte de los fariseos, pero nunca denunció el día de reposo o la necesidad de descansar. Al contrario, él subió varias veces a las montañas para orar toda la noche, ¿verdad? Entonces la vida de Jesús era una ilustración de la necesidad de descanso en el Señor. Uno de los 10 mandamientos, uno de los primeros, es descansar en el Señor. La importancia de un día sábado, de apartar un día para descansar en el Señor. Pero requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo. Eso nos habla precisamente Hebreos 4. Pero antes de esto había algunas advertencias y un trasfondo también que nos da el libro de Hebreos. Vamos a ver a Hebreos capítulo 1. Por cierto, en nuestra iglesia en los Estados Unidos hicieron una serie sobre el libro de Hebreos. Y el título de la serie era Jesús es mejor. Jesús es mejor. Jesus is better. ¿Mejor que qué? Bueno, leemos los primeros versículos de Hebreos, capítulo 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas y por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús es mejor que los profetas y los padres antepasados. A esto lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, fiel imagen de lo que Él es, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles. Jesús es mejor que los ángeles. En la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Su nombre es superior. Jesús es mejor. Y sigue unas advertencias. Bueno, ese tema va por todo el libro de Hebreos, que Jesús es mejor
que los sacerdotes, que los altos sacerdotes, Jesús es el sumo sacerdote más sumo, más alto. Y unas advertencias junto con esto. Hebreos 2, versículo 1. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, a no ser que perdamos el rumbo. Dice en la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente dice que no nos desviemos. Reina Valera dice que no nos deslicemos. Capi la idea, ¿verdad? Hebreos 3:8, que corresponde realmente a este capítulo 4 de Hebreos, dice, no endurezcan el corazón, que no endurezcamos el corazón. Y en Hebreos 4 mismo dice que no perdamos el descanso en el Señor. Hay otras advertencias más, pero eso nos lleva hasta este capítulo 4 de Hebreos. Y se repite con esta frase específicamente. Estoy en Hebreos 3, versículo 11. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Esto es específicamente una repetición de Salmos 95, versículos de 8 a 11. Entonces voy a leer esto de Hebreos 3, de 7 a 11, y después hablamos un poco de esto. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si vosotros oís hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Ahí vuestros antepasados me tentaron, me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descaría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Esto sigue un acontecimiento en el Antiguo Testamento que era una repetición de otros acontecimientos del pueblo judío rebelando contra Dios y murmurando contra Dios. Dice, ¿por qué nos has sacado de Egipto? ¿Por qué estamos en el desierto? ¿Por qué no tenemos para beber o para comer, etcétera, etcétera? Y insultaron no solamente a Moisés, sino a Dios mismo. Y por eso Dios se enfada con ellos y dice, nunca ellos van a entrar en mi descanso. No, ¿qué quería decir con esto? El descanso en el Señor. ¿Qué? En este contexto, sí. Pero vamos más allá. O sea, aquí sí. Da a entender que era entrar en la tierra prometida. Pero ¿qué era la tierra prometida? ¿Qué quería decir terreno o tierra en el Antiguo Testamento? Era una ilustración de bendición. Y específicamente la bendición de Dios. Era tierra prometida porque cumplía una promesa de Dios. Era una bendición para el pueblo de Dios, ¿verdad? Los ricos tuvieron tierra y muchas posesiones, muchas cosas. Entonces, por eso, en el libro de Job, cuando los amigos de Job se acercan a él y ven lo que le ha pasado, ellos presumen que había pecado. Porque una persona que está en la situación de Job, obviamente no está recibiendo las bendiciones de Dios, entonces no está bendecida por Dios, ¿verdad? Debería haber pecado. Pero llegamos al fin del libro, hasta en el principio del libro, entendemos que no, porque
en el principio del libro dice que Job era un hombre recto y intachable. Temía a Dios. Vivía apartado del mal. En los últimos capítulos y versículos del libro de Job, hasta que Dios pide a Job orar por sus amigos para que podrían acercarse finalmente a Dios. O sea, estaban equivocados, que la bendición no correspondía en este caso con riquezas y no tenía que ver con lo que ocurrió a Job. Cuando Jesús dice a los discípulos en Mateo 19, Marcos 10 y Lucas 18 que es difícil que los ricos entraran en los cielos, ¿cómo respondieron los discípulos? Asombrados. Entonces, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? Se daban por entendido que las bendiciones de Dios cayeron sobre los ricos, incluso tierra. Tierra era un índice de las bendiciones de Dios en el Antiguo Testamento. Y eso llevaba el pueblo a dar gracias a Dios, quien le había dado tantas riquezas y tantas cosas, incluso la tierra prometida. Pero no podían, dice ese capítulo 3 de Hebreos, no podían entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Por su incredulidad. ¿Verdad? No podía entrar en el reino de Dios. Pero el capítulo 4, versículo 1, dice así: cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de vosotros del Nuevo Testamento parezca quedarse atrás. No es la época de la tierra prometida, ¿verdad? Pero habla de que existe todavía un reposo de Dios. Entonces, ¿qué será este reposo? Bueno, voy a leer este Salmo 95, la primera parte. Ya hemos leído la segunda parte, que está repetido en Hebreos 3, capítulo 3, de versículos 7 a 11. Salmo 95. La primera parte de Salmo 95 nos da una indicación de lo que es ese descanso en el Señor. Venid, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias. Aclamémoslo con cánticos. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Venid, postrémonos, reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Sí, vosotros oís hoy su voz. El descanso del Señor es gozarse de la presencia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Venid, dice, y gozarse en el Señor. Eso es descansar en el Señor. Venid. ¿Qué te recuerda esta frase de un pasaje en el Nuevo Testamento? ¿Suena familiar? Mateo 11, 22. ¿Qué dice, Marta? Venid a mí los que están cansados. ¿Verdad? Entonces, Jesús mismo lo dijo, eso es el descanso en el Señor. Jesús nos está invitando a entrar en su presencia.
y es vigente hoy día, dice Hebreos capítulo 4. También tiene que ver, versículo 2, con la buena noticia recibida por fe. Dice, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe. Tiene que ver con el mensaje de salvación que hemos recibido. Y la salvación reside ¿dónde? En Jesucristo. Ven a mí todos los que están cargados y cansados. Yo estaré descanso, dice Jesús. Es el descanso en el Señor. Pero hay que creer en ello. Versículo 3. Y en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho, y repite esto de Salmo 95. Y me enojo, dije, jamás entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Por falta de creer en Dios. Por falta de creer. Entonces creemos. ¿En qué creemos? Creemos en Jesús, el mensaje de la salvación, la buena noticia. Él murió por mis pecados, pagó el precio que yo no podía pagar y resucitó de los muertos para probar que tuvo la fuerza para salvarme. Esas son las buenas noticias. Yo puedo descansar en eso y por eso Jesús dice, ven a mí. Tiene que ver con obediencia. Ya hicimos referencia a esto. Sabe que esta mañana estuve en la iglesia de Camarma que nosotros plantamos y él quien estaba predicando es médico. Estuvo predicando sobre la importancia de este mismo, de descansar. Él tuvo otra orientación de todo esto porque es médico, entonces estaba hablando mucho del corazón y cómo funciona el corazón, etcétera, etcétera. Pero hizo referencia específicamente a la importancia de obedecer y que tenemos que obedecer. Y descansar en el Señor es un caso de obediencia. Debemos descansar en el Señor. Por eso hay un día de la semana en que debemos descansar, el día sábado. Aunque no necesariamente es el séptimo día, puede ser otro día, pero es un mandato. Debemos descansar en el Señor. Y tiene que ver con corazones receptivas, versículo 7. Y también requiere un esfuerzo, versículo 11. Requiere un esfuerzo. Así que, estoy en 3. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia del pueblo judío en el Antiguo Testamento. Y también tiene que ver con la palabra de Dios. Versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva, poderosa, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y intenciones del corazón. Descansar en el Señor es ir a su palabra. Cantamos esto esta mañana, ¿verdad? Bellas palabras de vida. Son palabras de vida. Descansamos en ellas. Cuando vamos a ellas, reconocemos que Dios es la roca más alta que yo. Yo no tengo todas las respuestas. Él sí es infinito. Entonces voy a su palabra. Y penetra hasta mi corazón. Hace una diagnóstica. Es que ya si sentimos mal, podemos ir al médico
y a lo mejor nos va a someter a algunas pruebas y muchas veces a una máquina. Tengo un amigo que hace unos meses estaba sintiendo mal, fue al doctor y explicó lo que le estaba pasando y dijo, bueno, vamos a ponerte bajo esa resonancia de una vez. Encontraron que su corazón estaba muy bloqueado. Entonces tenían que abrir el corazón y remover los obstáculos para que el corazón podía funcionar bien. Mi amigo, el médico que estaba predicando esta mañana, él habló en más detalle que yo quería escuchar. Del proceso de abrir el corazón para hacer reparaciones. Y dice que utiliza una sierra que estaba haciendo el sonido. Y no quiero pensar de una sierra así, abriendo los huesos, ¿verdad? Para que se pueda entrar y hacer reparación en el corazón. Pero eso es lo que el descanso en el Señor hace. Es que realmente si estamos descansando en el Señor, estamos abriendo nuestro corazón a Él y a las bellas palabras de vida, que penetran hasta las partes más profundas de mi ser, para evaluar qué está pasando ahí, cómo estás, realmente cómo estás. Pero si no estamos apartando el tiempo para escucharle, para permitir esa penetración cortante, entonces no vamos a estar escuchando, no vamos a estar recibiendo la palabra de Dios. Nosotros tendemos a hacer nuestros planes y seguir nuestro rumbo según nuestros planes. Yo lo he hecho como un misionero. Llegué a Venezuela primero con mis planes de cómo hacer iglesia. Bueno, mi compañero más que yo, tuvimos un equipo de 11 parejas en un entonces para plantar una iglesia con múltiples satélites alrededor del este de Caracas. Y el Señor cambió los planes. Primero nos aplastó para mostrarnos así no es y tenés que aprender algunas cosas de mí. Y después nos utilizó para edificar su iglesia, porque la iglesia es de Jesucristo, no es ningún hombre, ninguna personas. Y en Camarma exactamente lo mismo. Tuvimos nuestros planes, ya fueron más mis planes, porque yo estaba llevando la obra y otra vez el Señor nos indicó otro camino y levantó una iglesia que ya existe en el colegio ECA en Camarma. Pero la iglesia es de Jesucristo. Y si no estoy descansando en Él, yo no voy a estar recibiendo sus órdenes, sus indicaciones de cómo Él quiere edificar su iglesia. La iglesia no es mía, o ningún pastor, ningún plantador de iglesia. La iglesia de Jesucristo. Y si no estoy descansando en Él, Él no me puede hablar con respecto a lo que Él quiere para su iglesia y de su iglesia. Vamos a seguir un poco más adelante, que hay otro índice de lo que será descansar en el Señor. Voy a leer comenzando con capítulo 4, versículo 14. Jesús, el gran sumo sacerdote, Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento
que más necesitamos. Acerquémonos confiadamente. Implica oración, ¿verdad? Entonces es demasiado sencillo, pero yo lo he visto así, que me acerco a Dios para recibir su palabra, sus órdenes, sus indicaciones, lo que Él quiere. Esto es descansar en el Señor. Reconocer que Él es la roca más alta que yo. Y después